Hola, bienvenidos a este espacio de la Cátedra de Instituciones Educativas. En esta clase vamos a trabajar para conocer el surgimiento histórico de la psicosociología, ver algunos aspectos que acompañan a su origen y también abordaremos los conceptos de institución, organización y análisis institucional para comprender el comportamiento de los sujetos al interior de las instituciones, sus características, su funcionamiento. Bueno, para empezar, tomando el origen histórico de la psicosociología, nos ayudamos del autor francés, pensador, filósofo, psicoanalista, sociólogo Eugène Henriques, también pionero en la perspectiva psicosociológica y formó parte de la Escuela Francesa de Psicosociología. Bueno, Enríquez explica el origen histórico de esta disciplina a partir de la sociología. Él dice que, digamos, a principios del siglo XIX y a partir también de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la sociología nace como una disciplina científica. Y a partir de allí se interesa por comprender los mecanismos sociales y también analizar un poco lo que era el desarrollo de esa sociedad que se estaba transformando en vías del progreso. Pero aquí él hace un especial énfasis en que la sociología no pudo ver en este momento que no bastaba con entender esos mecanismos sociales y cómo se estructuraba esa sociedad. Era necesario entender que estos procesos sociales estaban siendo llevados a cabo por los individuos reales que formaban parte de las instituciones. Es entonces cuando se produce un cierto impasse en la sociología y el desarrollo del psicoanálisis aporta a esta cuestión de los grupos y de la organización todo lo que concierne a la psicología colectiva. Entonces es a partir de esta necesidad de articular lo social con lo psíquico en donde nace la psicosociología. Esta corriente teórica recibe los aportes de diversas perspectivas teóricas también, como la psicología clínica, la psicología de las organizaciones y del trabajo, la filosofía, la sociología. La psicología social nace en Estados Unidos a partir de los años de crisis social y económica que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial y estuvo ligada especialmente a los estudios experimentales que buscaban comprender los comportamientos, las actitudes de los individuos, lo que tenía que ver con la comunicación, el liderazgo, los fenómenos de masa. Luego, hacia 1960, en Europa y especialmente en Francia, se empezó a delinear el surgimiento de la psicosociología, poniendo especial interés en las prácticas de intervención. Así es que esta nueva disciplina surge en el contexto de los movimientos de contestación social y cultural europeos. Así podemos ver cómo se va definiendo su objeto de estudio. La psicosociología estudia las problemáticas relativas a los sujetos en situaciones sociales, es decir, a los sujetos en interacción. Hace especial énfasis en el estudio de esas interacciones a partir de la diversidad y la multiplicidad de instituciones en las cuales los sujetos se desenvuelven. Es decir, que la psicosociología se compromete profundamente con la acción vinculada a los sujetos en situaciones sociales. De allí que nos importa abordar este enfoque para la mirada de las instituciones, para comprenderlas y para entenderlas en su funcionamiento amplio. La autora Ana María del Cueto dice que desde distintas corrientes, desde la sociología, desde el psicoanálisis, la filosofía, la psicología social, podemos encontrar definiciones del concepto de institución. Y estas definiciones van a tener distintos sentidos según el campo desde donde se hable. Pero que sin dudas, en todas, se va a mostrar el tipo de incumbencias que hay en el estudio de las instituciones
tanto por lo que ellas dicen como por lo que no dicen, por lo que queda velado de alguna manera, oculto. La autora explica que por el año 1900 se pensaba a las instituciones como fijas y estables. La sociología, la que un poco establecía esta clasificación y las ubicaba según su función. Así podía haber instituciones culturales, instituciones educativas, instituciones sanitarias. Se las pensaba como sólidas, imperturbables. En esta línea de definiciones sobre institución no está presente, no se incluye, digamos, la vida específica de los sujetos dentro de las instituciones. Así con el avance del psicoanálisis, que aporta una línea de pensamiento sobre las instituciones, Freud dice, las define como organizaciones necesarias para regular las relaciones de los hombres entre sí. Bueno, desde estas corrientes teóricas se empieza a poner otra mirada sobre la institución. En Argentina se designa desde el lugar de la psicología de las instituciones a un conjunto de prácticas y teorías que se dedicaban a la investigación y a la teorización sobre los fenómenos institucionales. Allá por los años 60, algunos referentes de autores que conocemos, Pillon Rivière, Blecher, Ulloa, definieron las instituciones por la función o por la posición que tenía el hombre o la mujer dentro de ellas, es decir, instituciones para el enfermo o la enferma, instituciones para el que está aprendiendo, instituciones para el que está trabajando. Desde otra línea teórica, Gregorio Kaminsky las definió como espacios en donde se condensan los entrecruzamientos de las relaciones problemáticas y en donde se manifiesta lo psicosocial. Aquí empieza a aparecer esta mirada desde la psicosociología para ir entendiendo las instituciones como ese lugar privilegiado del guión individuo-sociedad. Así, desde estos nuevos enfoques de los autores, sobre todo los autores de la escuela francesa del análisis institucional, aparecen definiciones como la de Lapasad, que define a las instituciones como los grupos sociales, oficiales, empresas, escuelas, sindicatos, con un sistema complejo de normativas que determinan la vida de esos grupos. Con ello, el autor nos quiere decir que en las instituciones vamos a encontrar, además de un espacio físico, geográfico, arquitectónico, una fantasmática inconsciente que circula entre los grupos que la habitan. En esta misma línea, el sociólogo y educador francés René Louraux afirma que toda forma social tiene un carácter específico que se produce por la finalidad para la cual dicha institución es creada. De alguna manera entendemos que esta finalidad es su función. Las grandes funciones pueden ser la producción de bienes de consumo, de educación, de control, de cuidado, de protección. Sin embargo, toda institución está atravesada por diferentes funciones que remiten al sistema social, al sistema histórico, a lo político, en donde dicha institución habita. Es decir, que las instituciones tienen un movimiento, que manifiestan y producen sus formas simbólico-imaginarias, propias y singulares, que son parte de cada una de ellas, y conforman así un espacio para los sujetos, los roles y las funciones. La vida en las instituciones se expresa a través de los distintos grupos formales e informales que las conforman, generando así movimientos inéditos. Se dice entonces que hay una dialéctica entre los grupos y las instituciones. Luego de esta introducción, nos interesa definir los conceptos de institución a partir del enfoque que la psicosociología nos propone. La autora Lidia Fernández nos dice que el término institución
institución, en un sentido clásico, se utiliza para aludir a ciertas normas que expresan valores altamente protegidos en la realidad o en una realidad social determinada. En general tienen que ver con comportamientos que llegan a formalizarse en leyes escritas y tienen una vigencia en la vida cotidiana. La familia, el matrimonio, la propiedad privada, la paternidad son ejemplos de lo que le da este sentido, esta conceptualización a la palabra institución. Es decir, que institución se utiliza como sinónimo de regularidad social en este sentido. Alude a normas y leyes, representa valores sociales y pauta comportamientos de los individuos y de los grupos fijando sus límites. Alrededor de estas normas e instituciones se genera habitualmente una cantidad importante de producción cultural que las va explicando de alguna manera y las va fundamentando. El individuo actúa siempre dentro de grupos y organizaciones y ellas sufren el efecto de dos tipos de regulaciones, las que provienen de las instituciones externas y entran al grupo y a la organización modelando las condiciones de la realidad, y las que provienen de las instituciones internas, que son resultados de acuerdos hechos en la vida cotidiana y pueden modificar el modo de operar de las instituciones externas. También en otro sentido del concepto de institución, el término se utiliza para hacer referencia a las organizaciones concretas, una escuela, un hospital, en donde se cumplen funciones específicas. En este sentido, el término institución está siendo utilizado como sinónimo de establecimiento. Cuenta con un espacio propio, cuenta con un conjunto de personas responsables del cumplimiento y de tareas reguladas. Ahora bien, el hecho de pertenecer a un tipo de institución en particular no hace que todos los establecimientos sean iguales. Los grupos humanos que conforman la comunidad de un establecimiento hacen una versión singular de esos modelos y normas. Les van imprimiendo significaciones, símbolos, normas y valores que provienen de su historia institucional. Y esto es lo que llamamos la idiosincrasia del establecimiento, ¿no? Un tercer sentido del término institución, nos dice Fernández, se liga con los significados y alude a la existencia de un mundo simbólico, en parte consciente y en parte inconsciente, desde donde las personas decodifican la realidad social. Si bien las instituciones, en su aspecto de lo institucional, lo instituido, configuran el sostén de la vida social, inevitablemente entran en lucha con los desvíos que dan posibilidad de cuestionar y concretar lo instituyente. El conocimiento de las instituciones se puede hacer de diferentes caminos. La observación directa de la vida cotidiana y el análisis de la información son dos maneras o dos vías directas de conocerlas. El procedimiento no es simple, es necesario adentrarse en el nivel de las significaciones y de los no dichos institucionales. En el enfoque institucional se trabaja poniendo énfasis en su historia particular, las características de sus miembros, la singularidad de los ambientes, de los recursos. Es decir, la cultura institucional incluye un lenguaje, un conjunto de imágenes sobre la institución misma, sobre sus tareas, sobre los roles y una forma particular de plantear y resolver las dificultades, de manejar el tiempo, el espacio, los recursos. Desde la mirada del análisis institucional, ningún conocimiento de la idiosincrasia institucional es posible sin el aporte privilegiado, diríamos, que significa la interacción con los componentes de la institución. Comprender el estilo y el lenguaje de una institución se convierte en la entrada, en la vía de acceso de conocimiento y de comprensión del modo en que ellas producen cierto tipo de resultados, considerando como resultado no solo a los productos,
sino además al conjunto de la cultura institucional, ¿no? El acceso a veces al conocimiento institucional se ve obstaculizado por diferentes fenómenos de los que la autora llama fenómenos de ocultamiento y resistencia, que también son conscientes o inconscientes en los miembros de la institución, y también se ven obstaculizados por nuestra propia implicación. Seamos o no miembros de la institución en la que estamos estudiando, estaremos comprometidos emocionalmente con ella. Este tipo de material inevitablemente conmueve nuestras imágenes y nuestros vínculos con las instituciones sociales. De todos modos, gracias a los fenómenos de implicación, podemos de alguna manera resonar con las experiencias institucionales de los otros y obtener un material valioso para la comprensión de los fenómenos humanos. Comprender lo institucional y las instituciones nos exige un proceso minucioso de desciframiento de significados, ¿no? En este sentido, la autora nos alerta que si estamos muy alejados de la experiencia o demasiado cercanos o involucrados o próximos, bueno, será más difícil la tarea de descifrar. Diferentes autores nos acercan a la definición o a la mirada sobre el análisis institucional. Luró y Lapasad, que son dos referentes teóricos del análisis institucional, nos dicen que es un medio para develar el inconsciente institucional, lo no dicho, dilucidar esas relaciones de poder y la naturaleza de los conflictos que allí se inscriben. Estos autores dicen que el análisis institucional es distinto al análisis organizacional, porque se caracteriza por un tipo de cuestionamiento diferente. El análisis organizacional es más limitado políticamente, se plantea preguntas sobre cómo funciona o disfunciona una organización. En cambio, el análisis institucional se va a preguntar ¿para qué? Tiene el propósito de la optimización y apunta a solucionar lo disfuncional. De alguna manera podemos decir que el análisis institucional realiza una crítica al orden de lo instituido, se preocupa por la salud y la alienación de quienes trabajan en las instituciones y pone en el centro al conflicto. Otro autor referente, Kaminsky, lo define como una corriente teórica y práctica que se plantea objetivos propios relacionados con la cuestión de la implicación. La novedad que plantea el análisis institucional, según el autor, es que no se puede entender a la institución solo desde su dimensión coercitiva instituida, porque en ella existen también sus dimensiones de proyecto, la apertura a lo nuevo, que niega lo dado, su dimensión de potencialidad de institución a venir. Esa es, según el autor, la razón de ser y el objetivo del análisis institucional.